hermosuras, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Andrea, para el que no me conoce. Y hoy les traigo un video súper chévere porque hoy vamos a estar probando este producto que se llama Black Mask. Es una mascarilla de carbón. Yo no estoy haciéndole ningún sponsor ni nada de eso. Simplemente me causó curiosidad porque está súper famosa en las redes sociales y la tengo hace bastante tiempo. Quería probarla, mostrarla y probarla con ustedes. Dice que esta mascarilla tiene vitamina C, tiene aloe vera, tiene té verde, tiene manzanilla, también tiene vitamina E. Según lo que dice aquí en la caja, esta mascarilla es una maravilla. Me voy a ir a lavar la cara para comenzar con el video de hoy. Wow, quedé rojísima, estoy súper roja. Bueno, como pueden ver, me acabo de hacer un exfoliante para poder hacer el video. Obviamente si me quiero hacer una mascarilla no quiero perder el dinero y quiero tener mi cara súper limpia, tener esos poros súper limpios. Tengo solamente maquillaje en la parte de los ojos, aquí lo que es la pestaña y eso, porque no quería estar como muy cara lavada. Pienso que duele pues por la foto que sale aquí. Dice Black Peel Off Mask. Ay, yo creo que esto va a doler. Vamos a ver, imagino que también remueve los punticos negros, remueve todas las impurezas de la piel. Entonces obviamente tenía que hacerme un exfoliante antes de utilizar esta mascarilla. Lo que pasa es que me quedó la cara súper roja, así que no me juzguen por mi rostro tan rojito. Lo vamos a destapar. Listo. Dice, ayer me hice una mascarilla para mejorar las puntas porque las tenía súper secas. Si no han visto ese video, les recomiendo que lo vean. Se los voy a dejar en una cajita al final de este video. De verdad te lo voy a arreglar. Bueno, entre la cajita viene esto que es la mascarilla y el aplicador. Tengo nervios. Yo sin gafas no estoy viendo mucho, pero bueno. A la marca, no sé si ustedes me están preguntando por la marca es Spa Prescriptions, así se llama. Esto lo compré, ¿dónde lo compré? Lo compré en Walmart. Huele raro, parece pintura. Bueno, pues esto está súper espeso. Me da miedo mis cejas, ¿qué tal que me las quite? Se siente frío, súper rico. Ay, no, me lo puse muy cerquita al ojo. No me gusta, me arden los ojos. Uy. Me cayó acá como muy pegadito el ojo. Ya. Sigamos con esta locura. Mira cómo me están poniendo los ojos de rojo. Y que no vaya a manchar la ropa. O el olor es muy fuerte. A mí no me gustó. Oh my god, esto arde, no me gusta. Y quedó bastante. Se siente fresquito, se siente bien, pero no me gusta, es como que tiene alcohol, me está ardiendo los ojos bastante. Quedó hartísimo, esto alcanza para mucho. ¿Cuánto tiempo hay que dejarla? Vamos a ver que esto dice que hay que dejarla por 30 minutos. Dice que es para todo tipo de piel. Dice, por eso la compré. Ok, dice que obviamente en esta mascarilla no se aplique alrededor de los labios, que no se aplique alrededor de los ojos, ni pegadito al cabello, porque me imagino que sí va a... Ay, tengo miedo, hay que esperarme entre media hora, entonces nada. See you in 30 minutes. Esta cosa se está poniendo dura. Ya está secando. Siento que esto va a ser doloroso. 30 minutos y esta cosa está súper seca. Parece caucho. Miércoles. No tengo uñas largas. ¿Y cómo se quita esto? Ya. Oh my god. Pero no duele tanto. O sea, oh miércoles, no, sí duele. Ay no, mira, hay partes que no se habían secado todavía. ¿Y ahora qué? ¿Me traes un Kleenex? ¿Un papel de papel? Gracias. Ah, este lado. Voy a empezar con este lado, que este lado está más... ¿Cierto? Sí. Ah, está mi bebé acá tratando de ayudarme. A ver. Ay, no, bebé, espérate. Ay, no me puedo reír.
Ay, ay, ay. Esto quita todos los vellitos. Ay, ay, ay. Ok. O sea, si usted tiene un puntico negro, una espinillita, esto te lo quita. Seguro que sí. Aquí, uy, miércoles, le quita todos los pelitos. No, mi piel. Do you have new piel? Me está haciendo llorar. ¿Ah? Can I? ¿Qué? Your face is red. My face is red. Yeah. Oh my god. Your face is red. Okay. You don't even have eyebrows almost. No, I do. I didn't. You almost have No, no ya pinché bien. eyebrows. Su madre. Ay, qué dolió. Espera, espera, espera. Where is it? Is it? Oh my god. Yo quiero ver. Ay, sí, le arranca uno los pelitos. Mire, 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 mire cómo estoy llorando. Me hizo llorar esta cosa. All of my hair. No, estoy llorando, literal. Yeah, Vea, mis ojos no sé si no llorar, es que duele. Duele porque le quita uno los vellitos, le quita uno todo. Mi ayudante no me deja solita. Ok, pues voy a ir a lavar la cara y ya vengo, así que en un momento ya regreso. Casi no me la quito, fue un desastre quitármela, porque al momento de echarme el agüita así calientico para que se derritiera, quedó todo negro. Todo mi zinc quedó súper negro. So, me gustó más o menos, sí, más o menos, porque sí, obviamente los poros me han sabido quedar súper limpios. Pero me irritó un poquito la piel porque mi piel es sensible. Me imagino que debe tener algún alcohol que es bastante fuerte para mi piel, pero sí, me deja la cara impecable, me dejó los poros súper limpios. So, lo volveré a usar, sí y no. No lo volveré a usar en todo mi rostro, no, pero sí me gustaría pronto utilizarlo más en la parte que es acá de la nariz. Esas cositas que de pronto si quieras como que limpiar, sí me la aplico, quedó muchísimo, la verdad quedó literal, quedó casi todo el tarro. No sé, ustedes qué piensan, déjame en los comentarios si a ti te gustaría utilizar o esta mascarilla. La verdad estaba re baratísima, por ahí como unos 4 o 5 dólares me costó, y pues para la cantidad me pareció muy económica. Así que nada, pues les aconsejo, si tienen muchas espinillitas negras donde realmente quieres limpiar el poro, espero que te haya gustado el video, y si te gustó no se te olvide darle muchísimos likes. Muchísimas gracias a todos ustedes que me están siguiendo en Instagram. Y también no se te olvide suscribirte si aún no lo has hecho. Y muchísimas gracias a todo el que ya lo hizo. Muchísimas gracias por apoyarme a este canal tan chiquitico, pero gracias por brindarme tanto amor y tanto cariño. Gracias por todos sus comentarios. Y no siendo más, no se te olvide que la vida es una y hay que disfrutarla. Así que hasta luego y nos vemos en el próximo video. Bye.